De esta filmina, ¿alguna duda de esto que está planteado acá? ¿No? No, No. no sé los demás. Entonces yo le pregunto a ustedes, evitar que sea desvirtuado por su ocupante. ¿Qué significa o por qué? Que se dibuje el puesto. Se dibuje. Desdibuje. Desdibuje. Está bien, pero ¿cómo sucede eso? O si es que sucede. Y entiendo que se ocupaba un puesto con ciertas características que con el tiempo no se transforme en otra cosa. Bueno, el O punto algo en así. cuestión es que... No cambiarle Sí. las reglas de juego, va. Qué sé yo. Sí, el tema es que nosotros, todos los seres humanos, naturalmente tendemos a hacer las cosas como nos gusta, o de la manera que nos resulta más cómoda, o de la manera que nos parece que es mejor, etcétera, etcétera. Y eso son interpretaciones. Entonces, todo lo que no está especificado en el puesto, obviamente no son las cosas más importantes, pero muchas veces por ser poco importantes pasan desapercibidos y puede ir siendo modificado. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tuviera que hacer una tarea que es un informe, ¿sí? Que incluye planillas, y esa es parte de mi tarea. La planilla tiene un diseño que va desde el contenido, pero también va en las formas. Entonces, a lo mejor a mí me gusta la letra, en vez de Time New Roman, una gótica, o después en vez de color negro me gusta un azul pálido, o que las celdas, si fuera un Excel, estén con bordes o sin bordes, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. Normalmente, con el tiempo, nosotros vamos ajustando todo a nuestros gustos, a lo que decía, a nuestra comodidad, a lo que nosotros le damos importancia. Entonces puede que, por ejemplo, no sé, modifiquemos el tamaño de la letra y resulta que eso era una letra, porque era muy grande y no encajaba con otra parte del informe, y resulta que el diseño tenía un sentido y era ese justamente, que esa era la parte importante. Y por eso a lo mejor le cambiaron la letra, o por eso le pusieron otro nombre, otro, etcétera, etcétera. ¿Bien? Si nosotros no vamos actualizando el puesto, como el puesto a su vez cambia, las tareas cambian, y no estamos encima o no tenemos cuidado, tendemos a ir ajustándolo, pero ajuste sobre ajuste sobre ajuste, y hay momentos que termina generando una tarea, no digo distinta, pero con impactos totalmente distintos del que debía tener originalmente. ¿Está bien? Ah, está bien. A eso se refiere. Lo que está queriendo decir es una conducta natural en el ser humano. Esto es lo importante. No lo están haciendo no lo hacemos porque nos incluye a todos. No es de mala onda o porque quieran afectar el trabajo, pero naturalmente tendemos a armar las cosas, obviamente, de acuerdo a nuestros gustos, intereses, importancia, comodidad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, también las cosas importantes hay que ponerlas en el puesto. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Ok? Sí. Está bien. Bueno, no sé porque no estoy viendo. ¿Apareció Sandra o no? No. Bueno, arranco, ¿sí? Bueno, Sí. Sí. Bueno, me parece que ese es el único, todos los demás temas son casi evidentes, ¿ok? Sí. El tema es que cuando hablamos de puesto, en definitiva lo que estamos tratando de decir es que el diseño del puesto o la descripción del puesto, la única diferencia en la palabra diseño
o descripción es que diseñamos algo nuevo y describimos algo ya existente, ¿ok? Pero en ambos casos estamos diciendo que tenemos que expresar de alguna manera el conjunto de tareas que dijimos como definición que era un puesto. ¿Se acuerdan? El conjunto de tareas que hace una persona en un tiempo y espacio determinado. ¿Ok? Sí. Entonces, en este diseño tendremos que poner muchas de estas cosas que tienen ahí, qué hace o qué se hace en ese puesto, cómo debe hacerse lo que tiene que hacerse en ese puesto, con quién lo hace, si es solo o con otras áreas o con otras personas, dónde, por qué, ¿sí? Ujú. ¿Estamos? Sí. Seguimos. ¿De quién depende? Si alguien depende de él, con quién se comunica, si esta comunicación es ascendente o descendente en el sentido del organigrama, de la línea jerárquica, o si además tienen comunicaciones horizontales entre los sectores. ¿Ok? En definitiva, cuando hablamos del puesto, o del diseño, o de la descripción, en realidad no hay una cosa taxativa que deba contener. Cuando ustedes lo elaboren o lo preparen, tienen que estar pensando que debe contener toda la información necesaria para que la persona que ocupa ese puesto de trabajo pueda hacerlo de manera lo más autónoma posible. Si todo el tiempo tiene que estar preguntando qué es lo que tiene que hacer o cómo hacerlo, y no hablo cuando ya tiene 30 años de experiencia, porque evidentemente no pregunta, pero por la experiencia, no porque hayamos hecho un buen diseño de puesto. ¿Ok? Estamos diciendo que una persona que ingresa a un puesto de trabajo debiera tener una descripción, ¿sí?, que le permita trabajar. Obviamente, hasta que no gane experiencia, va a hacer preguntas, pero el tema es que lo importante, lo grueso, no el detalle de la coma, porque es imposible hacer una descripción total, debería poder trabajar bastante tranquilo respecto de lo que hace. ¿Ok? Es esperable que a mayor precisión y mayor integridad que tenga este diseño de puesto, la persona se pueda desempeñar más eficientemente. ¿Ok? Y este sería el objetivo. ¿Vamos? Sí. Acá tienen otras cosas, ¿sí? Cuenta cosas de los aspectos técnicos propios de la tarea o de la forma de producción, si estuviéramos hablando de una producción. Cuando hablamos de aspectos psicológicos y sociológicos, tiene que ver con si puestos de trabajo que están sometidos a estrés o situaciones interpersonales complejas, ¿sí? Estoy pensando en el Poder Judicial, seguramente en mediación y sobre todo en familia, todas esas cuestiones, estos aspectos en esos puestos de trabajo son muy importantes, ni hablar en el hospital con todos los dramas que ello implica. ¿Bien? Entonces, cuando describimos o diseñamos puestos, y en los casos que los aspectos psicológicos y sociológicos o relaciones interpersonales, estamos diciendo, sean muy importantes, deben ser explicitados de alguna manera en el diseño del puesto. ¿Está bien? También debe contener cuestiones que tengan que ver con posibilidad de accidentes de trabajo, comúnmente llamados riesgos laborales, o con la utilización de elementos de protección personal, o sea, algún tipo de herramientas o de máquinas que deban trabajar y que produzcan riesgos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Con esto lo que le estoy queriendo decir es que depende del puesto, es las cosas que debo poner o no debo poner, o aquellas cosas que son relevantes para el puesto de aquellas que no lo son. ¿Está bien? Si yo soy un empleado administrativo, ¿tengo riesgos laborales? No, no graves. Pues, En realidad sí, porque me podría electrocutar y podría morirme. claro. Pero lo que quiero decir es, estos son riesgos habituales de vivir, o sea, de estar todo el tiempo. Todos los puestos de trabajo, en definitiva, hay conexiones, con lo cual siempre estamos con los mismos riesgos. Lo que pasa es que en una fábrica donde
Además hay una máquina que corta, lo que se expresa son ese tipo de riesgos. Los otros se dan por supuestos, que son los naturales de vivir. ¿Ok? Estoy tratando de mostrar cómo en definitiva siempre hay riesgo, pero se ponen los que son habituales o que son, o podrían ser los más normales dentro de ese puesto de trabajo. ¿Está bien? Sí. En una oficina también podría venir un loco con una ametralladora y matarnos a todos. Pero bueno, no vamos a especificar como que eso es un riesgo de ese puesto de trabajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. Bueno, el otro punto importante, o acá, es que lo que dice de ser dinámico. Yo les cuento un poco de historia. En administración, no sé si ya lo han hablado o lo hablamos nosotros mismos, los primeros que trabajaron sobre estos temas, que eran Taylor y Fayol, básicamente lo que eran ingenieros, y lo que hacían era una descripción de las tareas absolutamente minuciosas como ingenieros. ¿Bien? Entonces, le llamaban manuales de puestos normalmente, y cada puesto de trabajo eran muchas hojas, porque describía absolutamente al detalle las tareas. ¿Ok? Entonces después empezaron a contratar a ingenieros que se dedicaban a describir las tareas, estaban todo el tiempo, su trabajo era ese. El tema es que con la evolución tecnológica y el dinamismo social y la globalización y todo lo demás, los puestos de trabajo cambian y las tecnologías cambian tan rápido que la descripción minuciosa y detallada antes duraba, un mismo puesto, una tarea, se hacía de la misma manera durante 30 años. Mientras que hoy, cada cosa que hacemos prácticamente en la vida laboral de un individuo cambiaron, no sé, múltiples veces. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la descripción absolutamente minuciosa y detallada dejó de tener sentido, porque es inviable mantenerlo al día absolutamente. Ustedes piensen que lo que estamos diciendo es que tenemos que describir todos los puestos de trabajo de toda la organización. ¿Está bien? Entonces, hacer eso, no alcanzo a terminar una serie que ya tengo que empezar con la otra y no llego nunca a tiempo. Esto fue desvirtuando la cuestión y el problema es que terminó bastante en desuso y pasó a casi como no tener valor la descripción del puesto, porque terminaron haciendo tan genérico que en realidad no le ayudaba a la persona que debía realizar la tarea. Porque lo único que decía son sus funciones, 3 palabras, y se acabó. ¿Bien? Entonces, en las funciones no le sirve a la persona para ver cómo puede o cómo debe hacer. ¿Bien? Vuelvo a lo que habíamos dicho antes. Esperen. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Está bien? Sí. Ese grado de detalle, entonces se fue perdiendo en el diseño. Y además, entonces, medio que se empezó a dejar de lado. El problema es que, ¿se acuerdan para qué hacíamos el diseño o la descripción de puesto? Decíamos, definir la tarea, relación de estas tareas con otras, etcétera, etcétera, dudas, cómo lo debe hacer, pero fíjense el último ítem. Establece las bases para la búsqueda de la selección, capacitación, evaluación, remuneración. Todo lo que demás de que hablemos respecto del trabajo depende de la descripción de este puesto de trabajo. ¿Cómo puedo saber yo si le estoy pagando bien o le estoy pagando mal si no tengo del todo claro qué tareas hace? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las responsabilidades? Etcétera, etcétera. Tampoco en qué necesita capacitarse, tampoco cómo lo motivo, tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. 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 Entonces, esto que por un problema de dinamismo o de cambio permanente sobre el trabajo que se está produciendo y se ha ido acelerando en el tiempo, ha hecho que esto, que es la herramienta esencial para todo lo demás, se desatienda. Y si se desatienda, obviamente, lo demás que se hace más chapuceramente. ¿Ok?
Es como si yo les digo que tenemos que hacer una comida y no hay receta de cómo se hace. Entonces, todo lo demás lo hacemos más o menos. ¿Ok? La ponemos al frío más o menos, le calentamos más o menos, porque no tenemos muy claro qué hay que hacer, qué condimentos, cómo se mezclan, en qué orden, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Quién se está riendo? ¿O no? No, no. No, me pareció que alguien se reía de mi receta. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. Sí, sí. Bien. Fíjense que cuando estamos hablando de dinámico, yo me circunscribí a la tarea o al puesto propiamente dicho, pero no solo está cambiando mi puesto, sino que están cambiando otras tareas y otros puestos. Por lo tanto, las relaciones, acuérdense que era la coordinación, ¿sí?, de esta división del trabajo. Cuando cambia mi puesto, el cuadradito, es lo que estábamos hablando, pero si cambia el de al lado, con el cual tengo las relaciones de causa-efecto, semejanza, lo que sea, obviamente va a impactar ese cambio en mi puesto de trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver esta evolución que ha tenido la actividad laboral, la humanidad, en el siglo en que estamos, en el siglo XXI? ¿Se les ocurre alguna manera de resolver esta tensión entre la descripción más detallada en un manual, en un escrito, versus la dinámica que hace que todo el tiempo esté cambiando lo mío o lo de los demás, o lo mío como consecuencia de los demás? Y nosotros, no sé si es eso, pero nosotros trabajamos con procesos de trabajo, por ejemplo. Sí, Y eso los van modificando bastante. permanentemente. Sí, Bien. Acordate, ¿quién me habló? ¿Paola? sí. Acordate, Paola, que de lo que vos estás hablando es de esta flecha, ¿sí?, que son el proceso, y que los puestos son los pedacitos de esta flecha, ¿sí? Ajá. Entonces, que vos modifiques la flecha ayuda, obviamente, a la precisión de tu tarea, pero hasta ahí. Ayuda, ayuda. ¿Ok? Sí. Ninguna duda. Pero no suplanta, es lo que estoy tratando de decir, no suplanta directamente la descripción de las tareas. Está ¿Bien? bien. Bueno, nada, no se usa, no sé por qué no se usa, pero hoy, así como tenemos la desventaja del dinamismo a partir de todas las tecnologías que han ido cambiando, esas mismas tecnologías nos dan respuestas posibles. Hoy podríamos estar haciendo la descripción del puesto de trabajo a través de un audio o de un video. Sí. No tenemos más que una persona experimentada que ya tiene muchos años de antigüedad haciendo las tareas, que le pedimos por favor que agarre y grabe un videíto describiendo la tarea que hace, o sea, los tutoriales de YouTube, Claro. y podríamos perfectamente hacer una descripción de puestos muy rápido, muy dinámicamente, y cambiarlo dentro de 6 meses o un año si fuera necesario. ¿Sí? Hoy esas tecnologías que nos complicaron en la descripción, cuando yo le digo descripción, ¿han visto los cursogramas? ¿Los conocen? Sí, sí, Sí. de acuerdo. Bueno, esta gente lo que hacía en el cursograma, entonces tenían que dibujar un cuadradito por cada acción que correspondía, un cuadradito por cada uno de los duplicados de los formularios. Entonces, para hacer eso tardaba siglos, ¿ok? Sí, Bueno, eso, que es lo que ya no podemos hacer por la dinámica, por suerte, hoy tenemos las tecnologías donde nos permitirían hacer esto muy, muy fácil. Es lo que hacen los chicos con el YouTube. Y se enseñan unos a otros, no sé, todo. Como cepillarse el pelo, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Está bien? sí. Creo que esta tecnología deberíamos poder implementarla en las empresas, en las organizaciones, como una manera de poder resolver este tema.
y de que nos permitiría este dinamismo que es necesario para el diseño de puestos. ¿Está bien? Sí. 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 Así que prueben. A lo mejor les resuelve varios problemas. Mm. Bueno, ¿estamos Sí, hasta acá? seguro. Sí. ¿Preguntas? No, no. No. ¿No? Bueno, porque voy a entrar de lleno en teorías que tratan de contar o de explicar o de decir cuándo deberíamos o qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar un puesto, es decir, un conjunto de tareas. ¿Está bien? En la flecha, cómo dividimos el trabajo en definitiva para definir el cuadrado. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Está bien? Sí. O alguna de las cosas que deberíamos tener en cuenta. No nos vamos a referir al proceso propiamente dicho. El proceso de trabajo es justamente un proceso que pretende terminar en un producto. Entonces yo no puedo, por un diseño de tareas, en la receta, no sé, cambiar papas por dulce de leche. Estoy diciendo cualquier cosa, ahí estaría, no podría hacer esa diferencia, ¿ok? O ese cambio. Acá estamos hablando de que el proceso, si quieren, es la directriz en base a la cual después diseño mis divisiones de ese trabajo, ¿ok? Sí. ¿Estamos? Ujú. Bien, entonces, insisto, además de los procesos, que son condición necesaria, acuérdense la definición de puesto, esperen que la busco, yo estoy volviendo para atrás para ponerlo de nuevo en tema. Fíjense que decíamos que el puesto era el conjunto de tareas y que se diseña a partir de las fases o parte de los procesos centrales de apoyo o administrativo agrupadas, teniendo en cuenta la naturaleza propia de la tarea, los recursos que se utilizan para realizar esas tareas y o mecanismos, herramientas o métodos con los cuales se hacen. ¿Está bien? Sí. Entonces, una vez que sabemos que en ese marco tenemos que hacer un conjunto de tareas, vamos a entrar en otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con la psicología, ¿sí? Y con la parte blanda, todo lo que hemos visto, motivación, liderazgo, conflictos, grupos, etcétera, etcétera, o sea, toda la parte más humana del trabajador. ¿Ok? Sí. Sí. Esta teoría que ven ahí se llama de los atributos de la tarea requerida, la hicieron Turner y Lawrence, y estas personas partieron de una hipótesis para hacer sus investigaciones del tema, y su hipótesis era que las tareas más complejas, ¿sí?, producen o generan en los individuos mayores desafíos, y al tener mayores desafíos, la gente tiende a sentirse más motivada o los hace con más placer o con más ganas, porque justamente la complejidad desafía. ¿Está bien? Esto es lo que supusieron esta gente. ¿Qué opinan al respecto? ¿Lo comparten o no? A veces sí, depende del nivel de complejidad, porque creo que a veces puede generar frustración. Ujú. Sí. Eso creo. Ujú. Pero en general Bien, puede ser útil. bien. Lo que acabas de decir es, Cristian, independientemente del nivel de frustración, porque obviamente si es tan complejo que no lo puedo hacer, obviamente no voy a estar motivado, ¿sí? Pero aún suponiendo que lo puedo hacer, ellos investigaron tareas en gente que hacía habitualmente esa tarea, con lo cual evidentemente lo podían hacer. ¿Ok? Ajá. Bueno, hicieron muchas encuestas, investigaciones, y las conclusiones fueron estas que tienen acá. A mayor complejidad de la tarea, se redujo o se reducía el ausentismo. Pero a mayor complejidad de la tarea, no necesariamente había mayor satisfacción. ¿Bien? Sí.
Con lo cual, su hipótesis no la pudieron comprobar, porque ellos decían de que mayor complejidad genera mayor satisfacción. Claro. ¿Bien? Al respecto, dentro del material que tienen como apoyo, nosotros hicimos una investigación de esto en las tres, en realidad entre Lewin, en Skell y en Comodoro, y llegamos a la misma conclusión de la investigación de ellos. O sea, no hay una relación, nos dio entre el 45 y el 55% de preferencia de la complejidad, nada más. Y lo hicimos con investigación con un juego, con lo cual no era la teoría de la relatividad que no se podía hacer. Claro. Sin embargo, solamente entre el 45 y el 55% reconocían de que les gustaba la tarea, o en este caso el juego más complejo. ¿Está bien? Sí. Importante. Entonces ustedes me dirán, ¿y para qué lo vemos si estos muchachos tuvieron una idea que nunca pudieron comprobar o que comprobaron que no es verdad? ¿Bien? El aporte de esta gente es que avanzaron un poquito en sus hipótesis y dijeron, estas variables que tienen abajo, y ellos dijeron que estas variables son los que determinan la complejidad de la tarea. ¿Está bien? Hasta ese momento no había aparecido un análisis que tratara de identificar qué cosas producen complejidad en las tareas. A ellos se les ocurrieron estas variables que están puestas ahí. Entonces, en definitiva, el aporte de este modelo teórico no es tanto que no pudieron encontrar o que su hipótesis no se verificaba, sino que al conocimiento aportaron o empezaron, fueron el puntapié inicial, para analizar las variables que generan complejidad en la tarea. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, acá lo que estamos viendo con esta teoría, lo que estamos tratando de decir es que yo puedo hacer un diseño de mi trabajo que tenga mayor complejidad o menor complejidad. Si ya sabemos que en realidad mitad y mitad más o menos la gente prefiere lo complejo que lo no complejo, en realidad tengo que analizar las personas que estoy analizando en ese lugar. ¿Sí? Y ya no la tarea sola, sino si en mi grupo de trabajo la mayoría prefiere la complejidad, bueno, trataré de hacer diseños complejos. Si en mi trabajo la mayoría no prefiere la complejidad, trataré de hacer diseños menos complejos. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Entonces analicemos las variables. ¿Cómo le agrego complejidad a la tarea o cómo se la saco? Variedad. La variable variedad significa, o se lo pregunto directamente y ustedes solo me lo van a poder contestar. A mayor variedad de tareas, mayor complejidad. Sí. Sí, Sí. en principio sí, obviamente. En principio, sí. Mientras más variadas sean las tareas, más conocimientos, más habilidades y más actitudes tengo que poner en juego. Por lo tanto, en principio, es más compleja la tarea cuando es muy variada. ¿Ok? Evita el aburrimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí. A mayor autonomía, ¿mayor complejidad o menor complejidad? Menor. ¿Qué más opinan? Mayor, creo yo. Mayor. ¿Saben por qué es mayor en la autonomía la complejidad? Porque a mí cuando me dicen exactamente la tarea que tengo que hacer, con detalles, y no tengo que tomar decisiones, Claro. no le agrego conflicto interno, porque no tengo que decidir. ¿Está bien? Entonces, la autonomía, cuando a mí me ponen a que podés hacer esto de 5 maneras distintas y vos decidís, se me complica más. Tengo que ver cuáles son los impactos que producirán cada una de las 5 alternativas para recién decidir cómo la hago. Cuando no tengo alternativa, o sea, no soy autónomo, tengo que hacerla exactamente las cosas como me la dicen, ese conflicto para decidir
para sopesar múltiples alternativas, no es un problema. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, a mayor autonomía, mayor complejidad. A mayor responsabilidad, mayor complejidad o no. sí, también. También, como Totalmente. deriva del Parecido a anterior. lo anterior. Exactamente. A lo mejor no tengo alternativas, ¿sí? Supónganse, no le agrega la complejidad porque tengo más variedad de alternativas, pero sí es muy probable que me agrega complejidad porque yo soy el responsable de los resultados que produzca mi tarea. ¿Sí? Claro. Sí. Si yo estoy en el quirófano cortando en una operación, obviamente la complejidad de ello es mucho mayor que si soy el asistente y paso el bisturí. ¿Está bien? Ujú. Sí, Bárbaro. A mayor cantidad de conocimientos y habilidades que haya que poner en juego, mayor complejidad, sí. obvio. Y a ver esto, ¿qué se imaginan con interacción requerida e interacción optativa? Que requiere mucha interacción la tarea, que con muchas personas, Exactamente, sectores, exactamente. Bien, y lo entonces, Es optativo la que no no. se, y la que no se puede obviar. O sea, sí o sí la necesita, requerida es es obligatoriamente tengo que obligatorio. interactuar, mientras que la optativa es puedo o no interactuar. Bien, Sí, entonces la pregunta es, a mayor interacción requerida, o sea, obligatoria, mi tarea necesariamente la tengo que hacer compartiendo y trabajando con otros. ¿Le agrega mayor complejidad o no? Sí, sí. Totalmente. Si la hago solo, no tengo que estar escuchando al Al otro, no otro, tengo que estar claro. viendo si le sirve o no le sirve, etcétera, etcétera. Y entonces, bárbaro, entonces, a mayor interacción requerida, mayor complejidad. A mayor interacción optativa, mayor o menor complejidad. sí, también mayor complejidad, porque tengo que decidir en qué momento optar por la interacción y en qué momento no, y eso Y con genera, cuáles, si son más de una las interacciones posibles. Sí. claro, Exactamente, funciona Está en igual que la relación con la autonomía. autonomía. Claro. ¿Tá? Todas estas variables, entonces, esta gente demostró y mostró que inciden en la complejidad de las tareas de manera directa. O sea, a mayor cualquiera de estas variables, mayor complejidad va a tener la tarea. ¿Bien? sí, ¿Sí? Sí. A ver si se les ocurre en alguna de las tareas de sus lugares de trabajo, ¿sí? Si logran identificar alguna de estas variables en juego. sí, A ver, varias, Casi eh, todas. dame un casi ejemplo. todas, sí. Y responsabilidad constantemente, porque para el caso que me toca, todo el tiempo tengo que ser responsable de algo. Eh, Decime un puesto de trabajo de rentas que no sea el tuyo. Y que no sea eh, jefatura, dame bastante bajo en la estructura. sí, también, porque la atención al público requiere también responsabilidad a la hora de decir la deuda que tiene una persona, eh, de dar correctamente los importes, las opciones. Estamos hablando de Bien, cosas por ahí sensibles. claro. Bueno, entonces, decía, ¿alguna cuestión que se les ocurra? Creo que estábamos hablando de la persona que atendía al público. Sí, Bien. Suponete esta responsabilidad que yo te preguntaba, ¿cómo hacen ellos para poder contestarme? ¿Cuál es mi deuda? ellos miran un sistema, Ujú. pero Yo ya sé cómo hacen, ¿sí? primero, claro, primero piden datos personales, investigan que sea correctamente lo que están consultando, o la gente
a veces no identifica claramente qué propiedad tiene o qué es lo que va a consultar. Entonces a veces Pará. cuesta un poquito Sí, esa sí, parte yo también. te entiendo. Suponete, así como está, suponete que la persona se explicó bien, no hay problema, Sí, sabe cómo ubicar la propiedad, va con el número de padrón, o sea, no tiene cómo errarle, ¿ok? O sí tiene cómo errarle, pero ¿cómo vos harías para modificar su tarea bajándole la responsabilidad? y lo haga automáticamente. Por ejemplo, que lo haga automáticamente, que decida el dato en el back office atrás y que le traigan el dato. ¿Está bien? Claro, sí, Entonces, ahí yo estoy bajando la responsabilidad. Esto es lo que yo quiero, que puedan identificar que en toda tarea, yo con pequeños cambios puedo modificar todas estas variables. sí, ¿Bien? sí, claro. En conocimientos y habilidades también. Si el sistema lo hace solo, ya no necesito saber tanto. Exactamente. También puedo hacer de que el mismo persona que me atiende al público no solo me haga conteste cuestiones de inmobiliario, sino que me conteste también sobre patentes, ingresos brutos y habilitaciones comerciales. Sí, También le estoy agregando ahí conocimientos. ¿Está sí, bien? Bueno, lo importante es eso, que ustedes puedan identificar en cada trabajo estas variables a la hora de diseñarlo. ¿Se entiende? Y después deciden si pretenden agregarle complejidad por cualquiera de estas variables o restársela a la complejidad por cualquiera de estas variables. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. sí. Bueno, esto era Don Turner y Lawrence. Acá tienen otro modelo teórico, Hartman y Hodman, que también siguieron trabajando con las variables que inciden, y aparecen, hay algunas que repiten o que toman las mismas que habían dicho Turner y Lawrence, y hay otras distintas. Bueno, la variedad en habilidades es lo mismo que variedad en conocimientos y habilidades planteada por Turner, ¿ok? Autonomía también, pero aparecen estas tres variables: identidad de la tarea, significado de la tarea y retroalimentación, como nuevas variables que inciden sobre la motivación. ¿Está bien? Ellos no analizaron si les agregaba complejidad o no, porque ya los mismos Turner y Lawrence se había demostrado que a más o menos la mitad de la gente le producía satisfacción o mayor motivación la complejidad, pero a la otra mitad no. Entonces ellos trataron de identificar cuáles eran las variables que iban directamente sobre la motivación. ¿Ok? ajá, Variedad de habilidades funciona igual, ¿sí? El único problema es que variedad en habilidades. A mayor variedad, ya sabemos que es mayor complejidad. La respuesta es, a las personas que les gusta la complejidad, mayor variedad le va a dar mayor motivación. Pero a aquellas personas que no les gusta la complejidad, la mayor variedad no les va a dar motivación. ¿Estamos de acuerdo? sí, Habíamos dicho que la complejidad generaba motivación por el desafío. ¿Estamos de acuerdo? sí, Si yo no tuviera esa motivación, o sea, si a mí no me gusta el desafío, por lo tanto no me gusta la variedad, quiere decir que yo quiero baja variedad. Me motiva claro, la baja variedad, ¿por qué? O sea, la inversa. O sea, lo que estoy tratando de decir, a las personas que les gusta la complejidad y la dificultad, tratar de lograr desafíos, mientras yo más variedad, más motivación va a tener. Pero también claro, dijimos entonces que a aquellas que no les gusta le tengo que bajar la variedad. ¿Bien? sí. ¿Y qué sería lo que me está motivando a que me bajen la variedad?
quiere menor complejidad en las tareas, esa persona. ¿Por qué? ¿Para qué? Sentirse más cómodo, quizá. Más cómodo y más seguro. Sí. En este caso, lo que hay atrás de la baja variedad como motivación es la seguridad de lo que estoy haciendo. Porque no pongo en riesgo, yo lo tengo totalmente dominada la cuestión. ¿Está bien? Sí, o es más fácil de dominar la tarea. ¿Se entiende? Pasa exactamente lo mismo con la autonomía en este caso. La autonomía en aquellas personas que pretenden el desafío, que pretenden buscar obtener resultados, etcétera, etcétera, lo van a motivar. Los que no les motiva esto, buscan seguridad, tranquilidad, calma, poco desafío, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. Si lo quieren mezclar en motivación, a mayor variedad y autonomía, o sea, todo lo que dijo Turner y Lawrence, tiende a motivación por el desarrollo. La inversa tiende a motivación, ¿sí?, por deficiencia. ¿Ok? Sí. Bueno. Yo lo que quiero es que no se olviden de que hay personas que los motiva las motivaciones por deficiencia y no las de desarrollo, ¿eh? O sea, acá no le estamos poniendo valor que está bien una cosa u otra. Estamos diciendo que va para un lado y que va para el otro, ¿ok? Bueno, identidad de la tarea. Se las digo porque no sé si lo van a imaginar. Esta gente encontró y se dio cuenta de que la gente, cuando tenía muy claramente definida la tarea, identidad, dónde comienza mi tarea, dónde termina y empieza la de otro, ¿sí? A eso le llamaron la variable identidad, que está muy claro mi tarea o la diferencia entre mi tarea y la de los demás, ¿ok? Entre la de mi sector y de otros sectores. ¿Bien? Sí. Bien, y ellos identificaron que cuando las tareas, a mayor grado de identidad de las tareas, o sea, mayor precisión respecto de qué debo hacer y cuál es el alcance, hasta dónde yo y hasta dónde los demás, había mayor motivación. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Lo comparten? No es conocer la tarea de los demás, ¿eh? Es que quede claro qué hago yo y qué hace el otro. Dale, Ale, que ibas a decir algo. No, sí, que sí, en lo personal sí. A mí me pone muy, no sé, nerviosa, me pone de mal humor cuando no tengo claro eso, de dónde Bien. empieza y dónde termina mi trabajo o mi tarea y la de los demás. Exacto. Esto, en la mayoría de los casos, se verifica esto que plantearon en el modelo teórico. A mayor identidad, mayor motivación. Hay unas raras excepciones y son, ¿se acuerdan los defectos de trabajar en grupo? Uno de ellos era la dilución de la responsabilidad. Sí. Bueno, salvo algún personaje que lo que quiere justamente es que nos quede claro qué es mi tarea y qué es la otra, es el único caso donde no motiva. Está bien, pero estamos hablando de alguien que no quiere trabajar. Sí. ¿Estamos? Entonces esta variable sí es importante y se verifica normalmente. Después, significado de la tarea. Con significado de la tarea, quisieron decir que uno se siente más motivado cuando su tarea, la tarea que realiza, es importante para la organización, para el sector, para mis compañeros, para mí, para la sociedad, para lo que sea. ¿Bien? Claro. Si yo les digo, Sandra no está lamentablemente, sí, ahora está Sandra. Hola Sandra. Sí, acá estoy, buenas tardes, tengo problemas con internet, por eso me quedé calladita. No hay Pero problema. acá estoy. Bueno, en el caso de Sandra, si nosotros hablamos de enfermeras
y más en estas circunstancias, médicos, ¿sí? Motiva a esas personas la tarea porque claramente tienen una función social. ¿Está bien? Un Correcto. bombero, una maestra, ¿ok? Eso es el significado de la tarea. Yo les estoy poniendo el ejemplo de que son reconocidos a nivel social la tarea. Pero el significado de la tarea puede ser interno y no tiene nada que ver con la sociedad, ¿sí? Alejandra, que está trabajando, tesorería, ¿sí? ¿Es importante la tesorería? Contaduría, pero bueno, No, yo ya sé que igual es sí. contaduría, pero están ahí al lado, Está bien. ¿sí? Sí, es importante. O sea, Cristian, internamente. la tesorería es importante. Sí, seguro. Bueno, si yo les pregunto a cualquiera, en cualquier organización de la que participen, la tesorería internamente es absolutamente importante. Si no nos pagan, Ujú. si no pagan los insumos, si no hacen las compras, o no las pagan, no se puede trabajar. No. ¿Bien? No. Entonces, lo que estoy queriendo decir que es una tarea que tiene una relevancia, un significado importante al interior. Ujú. Sí. ¿Está bien? Sí. En el municipio, las secretarias o secretarios, no sé qué tienen, del intendente, ¿es una tarea significativa? ¿Qué pregunta? No ponen. Ah, Sí, no, no, bien. Para afuera de la organización a lo mejor no. Pero por si eso. ustedes quieren que salga una resolución, ¿tienen la oportunidad de ir a insistirle al intendente? Sí, No, tenemos que Ustedes, ir por otro lado. Sí, ustedes le insisten a la secretaria, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, entonces, organizacionalmente, ¿sí? Ese puesto, ese conjunto de tareas es importante. ¿Está bien? Se siente importante la persona que lo ocupa. ¿Me trato de explicar? Sí, sí. Sí, Sí. desde ya. A la tarde, en la intendencia, está llena de gente que va a pedir audiencias, ¿no? Sí, Bueno, ¿con quién hablan? con Sí, la con la secretaria. secretaria. Con la secretaria. Les aseguro que ella decide si pasan o no pasan. En Fíjense si no es muchos casos, importante la tarea. muchos ¿Ah? casos mencionan que el subintendente termina siendo la subintendenta. Bueno, por eso. ¿Está bien? Estoy usando ejemplos Pasa, para pasa. tratar de demostrar lo que es el significado de la tarea. ¿Ok? Claro. Bien. Podría decir lo mismo de Paola respecto de que se puedan hacer las audiencias o no. Podría ser lo mismo de Sandra respecto de las compras o los insumos o lo que se necesita en el hospital. ¿Ok? Sí. Entonces, a mayor significado de la tarea, mayor motivación. Esto se vincula, acuérdense, entre las cosas que decíamos que debe contener el diseño del puesto, el por qué se hace o para qué se hace esas tareas. ¿Está bien? Sí, ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Autonomía ya la charlamos, es más o menos lo mismo que el otro. Me detengo en retroalimentación. La variable para esta gente, retroalimentación, significa qué grado de devolución tiene la persona en un puesto de trabajo respecto a de cómo hizo su tarea. ¿Sí? Ejemplo Sí. para que me entiendan de qué estoy hablando. Me voy a rentas de nuevo. Si vos corregime cuando yo diga barbaridades, Cristian. Yo Sí. voy a la atención al público, me atiende alguien, le pido la deuda, todo lo demás, y le digo que no lo puedo pagar, que necesito que me refinancien o que a ver qué posibilidades de pago tengo. Lo primero que me va a decir es que me puede hacer un plan de pago de tal manera, de tal manera y tal manera, ¿no? Sí. ¿Sí? Ese plan de Sí, pagos está estandarizado. sí. Lo tienen en la máquina ya por default, ¿no? Sí. Con lo cual, si estamos hablando
yo les mezclo todo, mecanismos de coordinación es estandarización de procesos de trabajo. ¿Ok? Sí. Bien. Sí. Con lo cual no decide el que tiene la atención al público, sino lo único que tiene que apretar es un botón que ya está precalculado, o que hace el cálculo, ¿no? Ujú. Bien. Supóngase que yo entonces le contesto que la verdad que le agradezco mucho, pero yo eso no puedo. Voy a decir, y lo lamento, yo no, otra opción no tengo. Le digo, bueno, páseme con su jefe. Primero me va a tratar de decir que no, porque tienen orden de que lo filtre, pero yo insisto y hago lío y me van a pasar con el jefe. ¿Está bien? Sí. Y después el jefe, o seguiré escalando hasta que llegue a Cristian, cada jefe tiene algún grado de libertad mayor. Me puede hacer otras opciones que no estaban prediseñadas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, yo hasta ahora describí tareas, ahora voy a tratar de aplicar la variable. Si yo voy, me senté en el mostrador, le digo al chico que me haga un plan de pago, me tira el que tiene, aunque supongamos que yo no sé todo esto que estoy diciendo, que está automatizado, que lo tiene calculado, que se lo hace la máquina, yo termino feliz porque me resolvió un problema, ¿sí? Agarré el plan que me dio y le devuelvo una sonrisa de cara, una sonrisa de extremo a extremo de la cara, y a lo mejor le agradezco, o a lo mejor otro día paso y le llevo unas facturas. ¿Está bien? Sí. Bien. Esto que hice es la retroalimentación. Él se siente que hizo un buen trabajo. ¿Ok? Ujú. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos al caso donde yo no podía pagarlo, ¿sí? Y supónganse, yo no lo sé en la municipalidad, que la persona que atiende, cuando el plan de pagos que está estandarizado no va, ya sepa que tiene que ir al jefe que está sentado allá atrás y a preguntarle o a decirle. El jefe que tiene más opciones le arma otro plan de pago, lo imprime en la impresora y se lo trae a el cliente, el contribuyente. El contribuyente agarra ese segundo plan de pago que no era el estándar y otra vez le agradece al chico, está re contento, bla, bla, bla. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. El chico que lo atendió se enteró que el otro se fue contento. El que realmente le hizo el plan de pago, que era el que estaba en el escritorio allá atrás, ¿se enteró o no se enteró que salió contento el contribuyente? No. No se enteró. Para él también fue de rutina. Esto es que el que estaba atendiendo tuvo una retroalimentación respecto de su trabajo, mientras que el que estaba atrás no tuvo la retroalimentación. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí. Entonces, esta gente, pasado al castellano, dice, trate de que cuando haga el diseño de la tarea, la persona que hace la tarea tenga contacto con el usuario de su tarea, o el insumo que produjo, o el servicio que prestó, para que le hagan la devolución directamente de su tarea, para que él sienta que el otro agradece o que se siente bien cuando él le presta una buena tarea. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Ujú. Eso significa retroalimentación. Entonces, yo cuando diseño el puesto de trabajo y las tareas, si yo pudiera vincularlo lo más posible para que él pueda recibir la retroalimentación de la buena tarea, eso motiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Tengo que tratar de no aislar a quien hace la tarea. Esto es un caso típico de contaduría. Contaduría, nadie sabe qué hace, están perdidos, están metidos ahí cerrados, no tienen idea de que si no hacen la registración correspondiente, después no van a poder gastar. ¿Sí? Si no hacen los preventivos cuando lo tienen que hacer, no queda la afectación presupuestaria y por lo tanto lo demás, después cuando quieren pagar algo no tienen disponibilidad, no tienen idea, ¿ok? Ujú. Y Sí. la gente que trabaja en contaduría no tiene ninguna relación con las áreas a las cuales les presta servicio. ¿No es así, Alejandra? En parte sí, en parte no. A ver.
porque tenemos bastante comunicación. Hoy por hoy estamos trabajando a veces con las mismas áreas, o sea, ya sea por teléfono, por mail, por WhatsApp, o sea, todos esos instrumentos hoy hacen que las otras áreas, o sea, las personas que están en las otras áreas se involucren y puedan hacer un seguimiento más personalizado de sus compras o de las cosas que Me alegro, necesitan. si es así. Sí, Históricamente, no. Contaduría estaba metido y cerrado y registrando, y para llegar a, como no tenían vínculo físico, nada, Sí. costaba. No, Esa es la sí. No Igual, estamos en constante. No sé quién Sí, más no. habló, Paola. No, yo estaba hablando todavía. Dale. No, nada, iba a acotar eso, que sí, que es como una nueva forma creemos que es mejor, ¿sí? Porque era feo eso de que, ¿Y se sienten mejor? sí, yo en lo personal y las chicas con las que trabajo, sí, les gusta porque Bárbaro. estamos, qué sé yo, es más ágil, las cosas no tienen que ir y venir tantas veces, con tantas notas, Por eso, arregla todo por mail, o sea, qué sé yo, sí, es mejor. desde el punto de vista administrativo, es la descripción que vos me decís, ¿sí? Es mejor porque menos trámite. Sí, Pero la pregunta es, sí. ¿tu motivación, eso te hace sentir mejor o peor? En lo O sea, personal la me hace gente sentir mejor. por eso, la gente, vos le resolviste un problema, te mandan un mail, Sí. le resolviste el problema, y entonces le Sí. contestás el mismo mail, che, ya está, ya lo pudimos hacer, quédate tranquila, está todo bien. ¿Qué te contestan? Gracias. Bueno, ese Y otras cosas gracias, más, qué sé yo, depende bueno, por eso, ese de la gracias, relación que ese uno tenga. bárbaro, es retroalimentación. Sí. ¿Está bien? Ujú. Entonces, lo que plantea esta gente es, esta variable es importante. Y cuando diseñemos la tarea, hay que tratar de que la persona pueda, en todos los puestos de trabajo, o de la mejor manera que se pueda, que sea retroalimentado cuando produce un buen trabajo. Y en realidad, Daniel, sí. sí, no, perdóname, cortito. Eso que vos comentabas y que estabas ejemplificando con el área de Alejandra, de contaduría, recuerden que lo vimos cuando en clase atrás Daniel nos explicaba la diferencia entre procesos centrales y de apoyo, porque más allá de ese organismo público, en cualquier u otra organización, piensen en el ámbito privado, es lo que generalmente ocurre, digamos, como en principio no hay una asociación tan visible con el propósito, ¿se acuerdan lo que Daniel había explicado en la clase anterior, ¿sí? Del propósito, de la razón de ser de la organización, con ese área en particular, o esos servicios de apoyo, es que como que se pierde, ¿sí? No se puede, insisto, hacer visible, tangible, fáctico, lo que Romina también les dijo en la clase anterior de el aporte que se le da al cliente interno dentro del proceso, ¿sí? En este caso contaduría, o en una empresa, no sé, el área de créditos, a una empresa que se dedica a vender materiales para la construcción. ¿Se entiende? Claro, porque más allá de el ejemplo que nos cuenta Alejandra, que en principio pareciera que esto se ha podido trascenderlo, digamos, el área, en general ocurre por esa disociación de estas áreas de apoyo en el resto de los procesos hacia el propósito final. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí. ¿Bien? Bueno. Entonces, en este modelo aparecen estas variables, algunas son, dos al menos son iguales que la anterior, pero ya este modelo no vincula la complejidad con la motivación, sino que dice que estas variables directamente impactan en la motivación, ¿bien? Para bien o para mal. Y fíjense al costadito que dice ponderado por la necesidad individual de autoestima y de autorrealización. Le agregan esta gente que estas variables van a incidir en la motivación, pero dependiendo de cada persona, porque como somos todos distintos, el ponderado significa para quienes más necesidades tenga de autoestima y de autorrealización, estas variables van a ser más importantes o van a tener mayor impacto en su motivación.
mientras que para las personas que no necesitan tanta autoestima o autorrealización, estas variables van a impactar de menor medida. ¿Sí? Sí. Bien. O sea, le agrega el aspecto subjetivo a las variables, que el otro modelo no tenía. ¿Ok? Sí. Ujú. Otro modelito. Teoría del procesamiento social de la información. Es tan chiquitito porque en realidad yo lo pongo, no porque sea un modelo teórico en sí mismo, porque no dice nada prácticamente, sino para ver el otro extremo. Ellos dicen que las características objetivas de la tarea no tienen ninguna importancia. O sea, si hay variedad, si hay autonomía, si hay interacción, si hay retroalimentación, si hay identidad, dice que no tiene ninguna importancia, sino que lo único que importa es la percepción individual a partir de conceptos sociales sobre la misma. Está diciendo que lo único que importa vendría a ser, perdonen, el significado de la tarea, y ni siquiera a nivel interno, sino a nivel social. ¿Está bien? Sí. No es real, no está bien, pero estoy tratando de mostrarles el otro extremo. Esto es tan relativo porque le agrega la palabra percepción individual. Entonces, depende de cada persona. Viene a significar algo así como depende de cada uno. Bueno, cuando depende de cada uno o todo es relativo, en realidad no es una teoría. ¿Está bien? Claro. Pero bueno, yo quiero mostrárselas nada más como un extremo de relativismo absoluto que no aporta nada. ¿Tiene parte de razón? Sí, la tiene, y está en el otro modelo dentro del significado de la tarea. Pero es solo parte de ella. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí. Es para Sí, que la tengan en mente, Sí. nada más como un extremo. Ah, perdón. De la anterior, no le den bolilla a las fórmulas ni nada por el estilo, ¿sí? La dijeron ellos. Estas fórmulas son fórmulas teóricas, no hay nada calculado y sería bastante difícil de calcular. Lo único que tiene esta fórmula es que pareciera, planteo que la variedad, la identidad y el significado entre ellas tres, ¿sí? Junto, vendría a ser algo así como la autoestima, ¿bien? En una parte, mientras que la realización está más en la retroalimentación, algo así. ¿Está bien? Sí. No es Sí. importante. Podríamos jugar con eso y darle otros formatos. Paso acá. Ok. Este modelo, como tiene el nombre y como ya se acostumbraron, es nuestro, y nosotros nos pareció, y lo que hicimos es una relación entre, obviamente a la izquierda ven, es la escala de la jerarquía de las necesidades de Maslow, desde fisiológicas a autorrealización, y del otro lado están las variables de los modelos anteriores, ¿bien? Pero están con un agregado, que es la claridad, esta variable, perdón, la agregamos nosotros. Entonces tratamos de vincular las variables a qué tipo de necesidades, según Maslow, responden. ¿Ok? Sí. Esto está planteado así. Claridad, que la explico, es la variable que nosotros agregamos, es, si no es claro la descripción del puesto, o sea, la descripción de las tareas, ¿sí? Es la base de todo lo demás. Yo no puedo agregarle variedad, o lo peor que podría hacer es agregarle variedad de tareas, o de responsabilidades, grado de autonomía, identidad, todo lo que ustedes más quieran, interacciones, si la cosa no está clara. ¿Sí? Es condición necesaria. A ver, esperen que voy a ir un poquito para atrás para tratar de explicarme. El qué debe hacer, el qué, el cómo, son la base de todo lo demás. ¿Sí?
Si yo no digo claramente qué debo hacer y le agrego variedad, ¿qué hago? ¿Qué le estoy generando? Inseguridad. Confusión. Inseguridad, una ensalada rusa total que me deviene, por, entre otras tantas cosas, en inseguridad. Ah. ¿Está bien? Piensen que si yo no tengo claro qué, todo lo demás que construya arriba no existe. Por eso las vinculamos con las fisiológicas de Maslow. Si nosotros no comemos, no vivimos. Bueno, en términos de puesto es, si no está claro qué debo hacer, todo lo demás no existe. Andamos a tientas, andamos adivinando. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? La identidad tiene que ver con la seguridad, ya lo discutimos. Como yo sé hasta dónde tengo que hacer y hasta dónde no me corresponde, cuándo es para uno y cuándo es para otro, tiene que ver con la seguridad, no transmite seguridad. Obviamente el significado tiene que ver con lo social, qué importancia tiene o qué valor tiene mi tarea respecto de otros. La interacción obviamente también tiene una parte con lo social y también autoestima. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Sí. La autonomía obviamente hacia la autoestima, responsabilidad, variedad, a lo mejor hacia la realización de los individuos. ¿Ok? Consulta, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. ¿Por qué variedad está en el tope de lo que sería una pirámide? Uh-huh. ¿A qué variedad en la cantidad de tareas diferentes? Sí. ¿Por qué relacionado con Fíjate, autorrealización? fíjate que en realidad sigan las líneas de puntos. Todas estas, variedad, responsabilidad, autonomía y un poco de interacción, hacen a la autoestima y autorrealización en su conjunto. ¿Sí? No pusimos, esto no es un orden de prioridad, salvo claridad que necesariamente tiene que estar ahí, ¿está bien? O las líneas punteadas, sí. Todo lo demás es un conjunto. Yo no puedo decir que la variedad de las tareas o de conocimientos hace a la autorrealización y no a la autoestima. Es una combinación de cosas, ¿está bien? ¿Sí, Cristian? ¿Se entendió? Sí, eso lo entiendo, pero lo que no entiendo por qué variedad a ese nivel tan alto. Bueno, por eso es que esto no es un orden. Yo podría haber puesto variedad acá debajo de autonomía. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, pero incluso... ¿Sí? Ah, bien. Sí. Ahora entendí. ¿Por qué relacionado con autoestima y autorrealización? Claro, lo veía como algo... es que la variedad hace, vos necesitas variedad de tareas para poder hacer la tarea fisiológica. Te lo estoy poniendo como si fuera fisiológica. No, ahí no, lo identificaba como seguridad yo, pero evidentemente no. Mostrame cómo la variedad te da seguridad. Como gran variedad me puede dar inseguridad, a eso es lo que refiero. Bueno, por pero eso. Bueno, hay que relacionarlo con el principio que empezamos hoy a hablar, que la variedad... Sí. Acá está la relación positiva. Complejidad. Sí. Por eso, la relación positiva. Está planteada la exacto. relación positiva, no la inversa. Eso. Exacto, ¿sí? Ahí es donde yo me confundí. Sí, claro. Exactamente. O sea, las de la derecha, si querés, aportan a ese tipo de necesidades de la izquierda. ¿Sí? Si yo requiero tengo mucha necesidad de seguridad, obviamente no voy a necesitar variedad. Sí. ¿Está bien? Si tengo muchas necesidades de autorrealización, seguramente voy a necesitar variedad. Se está por cortar de nuevo, ¿eh? ¿Está bien? Bueno. Sí. Todo mediado por la percepción interna, o sea, qué pienso yo de las cosas, cómo soy, y la externa, qué piensa la sociedad de mis tareas también. La sociedad, la organización, mi sector, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bárbaro, entonces. Entonces, el planteo de esta percepción es, ahí entró Paola, sí. Sí. El tema de la percepción es, como somos todos distintos, la percepción depende de cada persona, es qué relación va a tener entre este tipo de necesidades y las variables del diseño del puesto de trabajo, y la percepción externa tiene que ver con el aspecto sociológico, ya sea la misma organización, el sector o la sociedad respecto de esas tareas. Claro. ¿Ok? Entonces, en función de eso va a ir variando.
seguramente los puestos de trabajo o los tipos de tareas no son igualmente valoradas, no sé, digo acá, que en Taiwán o en Filipinas, qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa, ¿tá? No tengo idea. Pero obviamente como la cultura está incidiendo, también va a tener una percepción. ¿Ok? Sí, sí. Eso hace las líneas punteadas de que hablábamos, que podía ser también Sí, diferente. podrían llegar a variar, o sea, va a haber dos variaciones, Cristian. Una, la magnitud, o sea, qué tanto peso tenga cada variable respecto de cada necesidad. Puede ser que se mantengan las líneas punteadas y que en un lugar la variedad o la responsabilidad tengan mucho más peso en la autorrealización que en otra sociedad. Sí, sí. ¿Está bien? Por ejemplo, todas las economías desarrolladas no le dan tanto valor a la variedad, sino a la especialidad. Por eso es que cuando un argentino, como nosotros estamos acostumbrados a atarlo con alambre, reconocen que nos damos maña para hacer varias cosas a la vez, o varias cosas. Mientras que ellos culturalmente han logrado altos niveles de especialización, nosotros ni nos acercamos al desempeño en la especialidad, pero somos buenos en la variedad. ¿Está bien? Sí. Entonces, la magnitud de la variable puede incidir. Y además, cosas que sean bien valoradas, qué sé yo, digo, la autonomía, genere autoestima en acá, mientras que en una cultura dictatorial la autonomía no está bien vista. Entonces no es autoestima, sería casi hasta seguridad. Claro. ¿Está bien? Entonces, puede incluso que se me varíen las líneas punteadas también. ¿Ok? La que no va a variar es la primera que tienen acá. La claridad no tiene vuelta, ¿sí? No tiene vuelta, porque es lo mismo que la comida respecto de un ser vivo. No hay manera. ¿Ok? Bien. ¿Estamos? Voy a dejar de compartir un segundo esto porque voy a compartir otra cosa, que las chicas me van a matar como siempre, pero bueno. Que avisa no traiciona. Dice. Exactamente. Bueno, para hacer el trabajo individual de este módulo, ¿se acuerdan que el 2, el 3 y el 4 tenían trabajos? Sí. Teóricamente el 1 deberíamos estar entregándolo, no sé si lo hicieron, Sí. de paso pregunto. Sí. 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 Y Alejandra, ¿quién más? Y me Sí. falta un poquito. Paola. Sandra terminando, pero también ahí encausada. Bárbaro. Bueno, el 2, lo que quedamos es que fueran pensando, ¿no? Sí, ¿Alguien sí, pensó las algo? preguntas. Sí. Ay, no, yo no pensé nada. Bueno, con ese, yo lo que les pediría en esta semana, si pueden hacer es, como habíamos dicho con el anterior, en una hojita, 5 ideas, 6 ideas, así tiraditas, para saber de qué pretenden. ¿Está bien? Bueno. Bueno. ¿Y cómo lo entregamos de la misma forma que el anterior, así por la plataforma? ¿O cómo hacemos ahora? No me acuerdo, ¿está habilitada la No. actividad del 2, chicas? ¿No? No, yo No me me fijé acuerdo. hoy, pero no había nada de respecto Bueno. a eso. No, igual esa mándenlo directamente Por por mail. correo. Si Ah, es el primer borrador como para empezar a trabajar. Buenísimo. Bien. Y en el tercer de este módulo, lo que vamos a hacer, o en esta unidad, el trabajo ya se los doy para que lo hagan. ¿Está bien? Bueno. Bueno. bien. Y va a tratar, lo digo ahora porque va a tratar sobre específicamente las teorías de diseño de puestos. Ujú. Está bien. Acá lo que tienen es una encuesta, está hecha ya. Mi idea es que sea la misma encuesta para todos, de manera que podamos comparar las visiones del tema por tipo de organización. Ah, buenísimo. Por eso me Bien. interesaba que fuera igual. Sí. Y sí les voy a pedir que sea lo más amplia posible en cuanto a la cantidad, Claro. Bien. para que podamos lograr comparaciones interesantes.
Bien, entonces, qué sé yo, Sandra, si puedes repetir sobre las 30 personas de distintas áreas, estaría bárbaro. Bueno, Paola también tenía una buena cantidad, no me acuerdo, bueno, eran 15, algo Sí, así. 15. Bien. Sí, sí. Sobre 22. 25. Bueno, si podés molestarlos para ver si te dan bolilla los 10 restantes, estaría bárbaro. Vamos a ver. Ya sé, bueno. Cristian, si podés agrandarlo a rentas en general, estaría espectacular. Daniel, Sí. discúlpame por algo particular que la otra vez me lo comentó Paola, si necesitan alguna nota o algo formal de Daniel, digamos, como profesor, o si tienen sería algún buenísimo. cliente o les sirve para hacer más, que validen que es un trabajo académico, por las dudas digo, porque Sí, está han bueno. planteado la otra vez. Está bien. Bárbaro, sí, sí, obviamente. Nos Mejor, avisan y mejor. la armamos rapidito y se la mandamos por correo. Bueno. Bien. Yo desde ya me gustaría, porque en las primeras encuestas, personalmente, en personal, Ujú. Bien. como que tuvieron cierta... Reticencia. Ujú. Sí, No, como que bárbaro. estaban ocupados. Como que estaban ocupados y no podían atenderme, bueno, que obviamente les dije que los entendía y toda la historia, pero bueno, con una notita ya por ahí cambia la situación. Bárbaro. En los casos que sea así y que necesiten nota y que lo puedan institucionalizar, obviamente después los resultados se les entregan, se hace una devolución con los resultados, Buenísimo. ¿sí? Para que les sirva como información para la gestión. Bien, Está bien. ¿Bien? bien. Bueno, nada, lo que tienen acá en la encuesta son varias. Esto se llama diferencial semántico como mecanismo de estudio. Se ponen dos extremos, y acá, por ejemplo, pregunta 1, marcar, ¿usted prefiere que sus tareas laborales sean simples o complejas? Obviamente la persona acá tiene 5 casilleros posibles, podrá marcar más cercanos a complejos cuando más le interese lo complejo, o más cercano a simple. O podrá marcar el del medio cuando es indiferente. ¿Bien? Si son repetitivas o variadas, si dependen o son autónomas, bueno, están transformadas en preguntas la mayoría de las variables que tienen los modelos teóricos. ¿Está bien? Claro, ahora entiendo un poquito, lo estuve leyendo y no entendía qué querían decir. Claro. Son las Los variables. cuadritos. ¿Sí? ¿Se No, entendió yo cómo no se llenan? entendía los cuadritos. No, por eso. Si yo, por ejemplo, esta la 9, si la relación de su tarea con otras tareas y o personas es obligatoria, esto le genera insatisfacción Claro, o satisfacción. Esto es interacción claro. requerida. Como una línea de intensidad, ¿hacia dónde va? Exactamente. Exacto. Sí, ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Entonces ahí marcan con una X a cada persona lo que le parece respecto de la pregunta. ¿Ok? Está bien. Ujú. Bueno, esta encuesta ya está subida en el aula. Sí, sí, sí. Bien. Con lo cual la bajan, la imprimen o la mandan por correo para que la gente se la llene. Bárbaro. Buenísimo. ¿Ok? Bueno, Sí. dejo de compartir. Chicas, ¿algo para decir de esto? ¿Se entiende? Porque yo les cuento, lo hice yo y las chicas no sabían, ¿eh? está bien. No, por mi parte no. ¿Qué Sí, lo otra les había queda? visto, Dijo. lo había visto en el aula antes de comenzar la clase, así que me imaginé que iba a haber novedades. Igual Bueno, ya estamos acostumbradas, vamos. ¿no? Ya, Sí, sí, ya no sí. decimos nada. Bueno, vuelvo entonces. Ahí con esto terminamos las teorías respecto del diseño. Ahora vamos a ver algunas otras cositas, de las cuales una es la importante y lo demás vamos a pasar medio rápido. Esto es un juego, dibujito, para que ustedes imaginen en un esquema gráfico de qué veníamos hablando antes y de qué estamos hablando ahora. Acá lo que estamos diciendo que las personas, la gente que trabaja, es un círculo, mientras que el puesto, el diseño, el conjunto de tareas es un cuadrado. ¿Bien?
Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes como administradores? Tratar de hacer coincidir el círculo, o sea, la persona, es decir, sus competencias, sus saberes, sus habilidades y sus actitudes, con este conjunto que sea lo más aproximadamente posible al conjunto de tareas que yo diseñé como puesto. ¿Ok? Sí. Sabiendo de que nunca podremos hacerlos coincidir plenamente, por eso el chiste del cuadrado y el círculo. Aunque parezca perfecto, siempre habrá una diferencia. ¿Ok? Ujú. Bueno, y después los otros dibujitos juegos, ¿sí? Acá decimos que cubre parcialmente, acá que sus competencias son mayores que las requeridas por el puesto, acá que sus competencias no alcanzan a las tareas que tiene que realizar. ¿Bien? Y el objetivo, insisto, como ustedes como administradores, es tratar de hacer que coincida el cuadrado con el círculo. ¿Estamos? Bien. Sí. Sí. Entonces, mejoramiento del puesto. Cuando no coincide, nosotros lo que podemos hacer es enriquecer el puesto de trabajo, o sea, modificar el cuadrado. Claro. ¿Bien? Y vamos a llamar que ese enriquecimiento del puesto, porque a la persona no le podemos hacer transfusión de cerebro, de espíritu y todo lo demás. ¿Sí? Sí, como un proceso cultural vamos a ir logrando cambios, pero en el momento, en el corto plazo, eso es inviable. Lo único que podemos es modificar el puesto. ¿Ok? Sí. Y le vamos a llamar enriquecimiento del puesto horizontal cuando agrandamos el cuadrado horizontalmente, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Y le vamos a llamar vertical para arriba o para abajo. Pero, ¿qué significa eso? Esos términos, horizontal o vertical, significan algo. Enriquecer el puesto horizontalmente significa agregar tareas. Tenía X cantidad de tareas, yo se lo enriquezco agregándole otras tareas. Claro. ¿Sí? O lo diluyo horizontalmente quitándole tareas. Claro. Bien. ¿Bien? Y le vamos a llamar enriquecimiento vertical cuando lo que le agrego son responsabilidades, autonomía. Y le vamos a llamar que lo estamos diluyendo o achicando verticalmente cuando le quitamos responsabilidades y autonomía. ¿Está bien? Sí. Entonces, supónganse acá que las competencias de la persona, el círculo, no alcanzan o no son suficientes para cubrir las tareas del puesto tal cual está diseñado hoy. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer sobre el diseño del puesto para que coincida lo más posible con sus competencias? ¿Qué puedo hacer en estos términos? Acá, ¿qué hago? Una dilución del puesto. ¿De qué tipo? Ambas. En ambas. Tal cual. ¿Sí? Le achico el cuadrado tanto en cantidad de tareas, horizontalmente, como en responsabilidades, porque tiene deficiencias en ambos sentidos. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Sí. Si el círculo, ¿sí?, estuviera completo, y ya no sería un círculo, ¿no? Sería una elipse, pero supongamos que fuera así, perdón, voy a hacer así. Ahí, ¿qué hago? ¿Dilución horizontal o vertical? Horizontal. No, porque me No, coincide no, verticalmente. está bien. Yo acá agarraría el cuadradito Sí, y sí. le quito cantidad de tareas. Le Está quito bien. tareas. ¿Está bien? Bien. Claro. Bueno, lo ponemos gráficamente porque se nota mucho más lo que estamos diciendo, ¿sí? Sí, sí, es más fácil de entender. Entonces, estamos hablando, insisto, vuelvo. Enriquecimiento cuando la persona supera, ¿sí?, Ujú. acá a las tareas que tiene que hacer. Entonces yo acá en realidad lo que modifico es el puesto, llevándolo a sus competencias. Y en este caso hice ambos, enriquecimiento horizontal y vertical. ¿Está bien? Ujú. Sí.
Sí. O dilución, adaptándolo cuando no llegue a las competencias. ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Esto es importante, ya lo hemos hablado, lo paso medio rápido, ya lo hemos hablado cuando hablábamos del individuo. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando todos los aspectos correlacionados con mi rol, habíamos dicho, si yo soy jefe debería tener un privado, o debería tener secretaria, o el escritorio más alto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí, Sí. Bueno, sí. cuando yo diseño el puesto, me tengo que acordar de eso que estábamos diciendo y debo prever los aspectos, esos son aspectos sociológicos, que hacen de cómo se sienta la persona esa. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Espera que estoy buscando algo para... Acá, entre las cosas que decimos, es dónde lo hace. ¿Dónde lo hace? Habla del espacio, Sí. habla del ámbito. ¿Bien? Cuando estamos hablando de... esperen un cachito. Si quieren, acá están los aspectos sociológicos que debo tener en cuenta que estamos hablando, o psicológicos del individuo. Bueno, no tengo en ningún lado. Las condiciones, el ambiente, cuando hablábamos de riesgos, en qué lugar, etcétera, etcétera, son la respuesta a esas cosas. ¿Sí? Entonces yo no me debo olvidar de que debo entender que el rol tiene asociado un estatus. Y que yo, cuando hago el diseño del puesto, debo respetar el estatus del rol que conlleva. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Es otra cosa que debo tener en cuenta a la hora de diseñar el puesto. Por ejemplo, si soy gerente, debo tener secretaria. Entre los que dependen, debo tener una secretaria, por ejemplo. ¿Ok? Secretario, cualquier cosa. ¿Estamos? Sí. Fíjense. Perfil de puestos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es qué competencias son necesarias en una persona para poder realizar esas tareas. ¿Sí? ¿Se acuerdan el modelo de competencias? Decíamos exactamente eso. ¿Qué competencias están relacionadas directamente con la efectividad de una persona en un conjunto, en un puesto, pero es en un conjunto de tareas? ¿Ok? Sí. Mientras que el perfil de la persona referencia a los planes. Yo estoy mirando en ese caso a la persona a largo plazo. Cómo va a ir evolucionando la persona en ese desarrollo que hablábamos en motivación para el desarrollo. Porque si yo tuviera no pensar en el largo plazo y adecuo, como está en esta situación, las competencias a la persona, se supone que la persona a su vez yo tengo que lograr que se desarrolle. Era otro de los objetivos de la Administración de Recursos Humanos, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Por lo tanto, si se desarrolla, a lo mejor se desarrolla, perdón, agarré el cuadrado, quería agarrar el círculo. A ver si lo puedo. Si la persona se ha desarrollado así, o vamos a hacer... esperen, ¿cómo hago? ¿Ustedes con esto que estudian no se están desarrollando en estos términos? Sí, Sí. ¿Sí? sí, sí. Yo no puedo permanecer con el puesto durante 20 años de antigüedad como si ustedes no hubieran tenido desarrollo. Ujú. Por un lado, le pido que se capaciten y por el otro lado los mantengo haciendo la misma tarea. No tiene ningún sentido. ¿Está bien? ¿Qué Sí. va a producir si ustedes se desarrollan y se capacitan y yo no le modifico el puesto de trabajo? Nada. Sí, en ustedes va a producir algo. Te buscas otro puesto. Ah. otro lugar. Sí, en realidad, antes de buscártelo, esa es la solución a qué? Insatisfacción. A insatisfacción, ansiedad, angustia que te produjo no poder cumplir o satisfacer tus necesidades. Claro. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos decir acá es que
en un momento determinado. Una cosa es el perfil del puesto, que es decir, las competencias que se relacionan con las tareas, y otra cosa es que la persona debe ir evolucionando, es nuestro objetivo que vaya evolucionando, por lo cual le tengo que ir modificando el puesto, tengo que ir modificando el perfil del puesto para acompañar el desarrollo de la persona. ¿Está bien? Sí. Vuelvo al dibujito. Si yo en un momento le hice dilución de puesto para que no se frustrara, pero yo a su vez, siguiente paso, capacitación, trato de que se desarrolle y así lo logro, después tengo que volver a modificarle el puesto para seguir en el proceso positivo. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, sí. Ahora sí. Bárbaro. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? Sigo. Sí. Componentes del puesto. Y ya ahora de lo que vamos a hablar es de la cuestión más formal, o sea, ¿qué cosas debe contener? Ya lo dijimos antes, qué trabajo, cómo, cuándo, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, eso se organiza de alguna manera en el diseño del puesto, en un formulario, o se termina escribiendo de alguna manera para entregárselo a las personas que ocupan el puesto. ¿Está bien? Sí. Bien. Los componentes, ¿sí?, se dividen en realidad en estos 4 tipos de componentes. Para esto otra vez lean el cartelito, lo hicimos nosotros. Cuando lean en los libros van a encontrar la descripción, el perfil y los requisitos en todos los libros. Lo que no van a encontrar es este componente. Este componente es un pensamiento nuestro, nosotros creemos que esto es así. Lo aviso porque no lo van a encontrar en los libros. ¿Ok? Bien. Okay. Los otros 3, seguro. También en la bibliografía ampliatoria tienen otra investigación que hicimos en algún momento en la cátedra, que hoy buscándola para ver si la poníamos, me di cuenta que Daniela Tomelín, que está acá escuchándonos, Sí, estoy acá. en ese momento era alumna. Ahora está de profesora, pero en ese momento era alumna cuando se hizo esa investigación. Sí. ¿Está bien? Ujú. Donde investigamos en organizaciones de la zona si cuando existía descripción de puesto en la organización, en la empresa o institución, qué componentes se encontraban en unas y qué componentes se encontraban en otras. ¿Bien? Donde observamos que básicamente descripción y requisitos está casi siempre, perfil a veces y aporte alguna que otra vez, pero lo menos. ¿Está bien? Sí. Nada, es información que ustedes tienen, lo que pasa que nos parece importante porque son de la zona y son lo que hemos investigado acá en la zona, no viene de libros. ¿Ok? Pasamos ahora a tratar de ver qué es cada componente. Descripción. Es la primera parte de la descripción del puesto, o del puesto del diseño, que tiene nombre, ubicación, dependencia, supervisión, función y responsabilidades, condiciones ambientales del trabajo, riesgos asociados, horarios, forma de contratación, sueldo, beneficios, todo lo que ya hemos charlado que debe de expresarse o decirse para que la persona conozca su puesto de trabajo. ¿Está bien? Acá están las tareas, está todo lo que antes charlamos de que ustedes tendrán que ver en cada caso qué se pone y qué no se pone. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la extensión de esto? Depende. Es una tensión entre que tiene que ser lo suficientemente detallado para que la persona tenga la menor cantidad de dudas posibles y no tan detallado como para que no sea dinámico, lo que hemos charlado al principio, y que pueda ser actualizado y modificado permanentemente. ¿Ok? Ahí se podría sumar, por ejemplo, misión del puesto, ¿no?
relación igual a lo que hablamos anteriormente, que es algo que vi muchas veces, que se pone cuál es la misión del puesto o el objetivo último de todas estas cosas que describimos. Sí, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, si quieren, acá podríamos proponer Propósito. O propósito también. ¿sí? Para ponerle un nombre, si lo que comúnmente se usa como misión, bárbaro. ¿Está bien? No hay problema. ¿Sí? A ver, vuelvo a decirlo siempre, acá no hay reglas fijas. Es todo lo necesario que ustedes entiendan en cada puesto que sea necesario para que la persona pueda desarrollarlo eficientemente. ¿Está bien? Sí. Hay cosas evidentes, como el nombre, de quién depende. Lo que tienen ahí es casi lo evidente, no puede faltar lo que estamos diciendo ahí. Pero ustedes podrían ampliarlo todo lo que estimaran necesario. ¿Ok? Sí. La parte de perfil es lo que antes vimos como perfil del puesto. Son los conocimientos, actitudes y aptitudes necesarias para poder realizar las funciones y responsabilidades que están descritas de arriba. ¿Ok? No estamos hablando de la persona, estamos hablando de esas competencias que son necesarias para hacer esa tarea. ¿Ok? Sí. Que es todo lo que hablamos en su momento en el módulo de competencias. Después siguen los requisitos. Acá fíjense, sexo, edad, domicilio, estado civil, antecedentes familiares, laborales, presencia, disponibilidad horaria, autorizaciones, acreditaciones, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Autorizaciones, acreditaciones, por ejemplo, carnet de conducir, acreditar que tengo estudios de inglés, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Fíjense los requisitos, acá está la descripción, ¿sí? El perfil. Los requisitos son condiciones mínimas que deben ser tenidas para ocupar el puesto. Estos requisitos pueden devenir una parte de las tareas que debe realizar y otra parte de las competencias que son necesarias para realizarlas. ¿Bien? El componente mínimo va en requisitos. Ejemplos. Si trabajamos en rentas, ¿bien? En fiscalización, que creo que habíamos charlado el otro día, Cristian. Sí. ¿Es necesario saber algo de impuestos? Sí. De hecho, tiene que ser un estudiante avanzado de la carrera de contador. Bueno, pará. Entonces, la competencia necesaria para hacer unas tareas de esas es saber de impuestos. ¿Bien? Sí. El requisito es, como mínimo, ser estudiante avanzado de contador. Claro. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí. 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 Si estuviéramos en el Poder Judicial, para ser prosecretario, Paola, perdón, ¿es necesario ser abogado? No. Bien. ¿Para ser fiscal o juez? Sí. Bien. En ambos casos, ¿se necesita saber de derecho? Sí. Entonces, otra vez, el conocimiento es saber de derecho. El nivel mínimo requisito para ser, en este caso, fiscal o juez, es ser abogado. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. A ver, vamos a descripción. Supónganse la disponibilidad para viajar. ¿Sí? Sí. Es una cuestión que deviene del saber o del poder o del querer, o viene de la naturaleza de la tarea que tenga que hacer. O de la naturaleza de la tarea. Exactamente. La naturaleza que tengo que hacer, a lo mejor, implica que yo deba viajar mucho. Entonces, requisito pongo que debe poder viajar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Bueno, esto es importante, no confundan una cosa con la otra. Entonces, descripciones, la tarea o la naturaleza, lo mejor descripta posible de las tareas y funciones que tiene que hacer, estas son las competencias que están asociadas y el requisito es qué parte como mínimo debe cubrir de ambas. ¿Vamos? Bien. Vamos a aportes, ¿sí? Los aportes y resultados que nosotros agregamos devienen simplemente de la experiencia laboral. Yo no sé si les ha pasado, pero viene el jefe y nos da para hacer, supónganse, una planilla o una nota, ¿sí? Que le redactemos una nota, no sé, alguna cosa por el estilo, ¿ok? Nosotros, obviamente, depende de la tarea de que estemos hablando, quien la realice sabe de qué se trata, ¿ok? La nota. Supongamos en el Poder Judicial un oficio, por decir algo. ¿Estamos? Resulta que yo la hago, el oficio obviamente tiene una información que es imprescindible que tenga para hacer un oficio, y que siempre debe estar, y yo la completé y la hice bárbaro. Pero como estaba apurado, la hice media desprolija o con, no me fijé si estaba justificada o no, o no sé, qué sé yo, cualquier cosa por el estilo. Entonces voy, la entrego y me dice, ¿hiciste la nota? Sí. Se la doy y me dice, pero esto está desalineado, desordenado, se ve feo, está mal redactado, qué sé yo, cualquier cosa por el estilo. ¿Está bien? Sí. Bueno, cuando a mí me dijeron que yo tenía que hacer oficios, no me dijeron que tenía que estar bien redactado o con letra no sé qué, o justificado o no sé qué. O estaba mal hecha la descripción del puesto y eso sí o sí debe ser, porque si no está con tal letra no es un oficio, ¿sí? Hay una norma que diga que si yo redacto un oficio en una letra distinta, ¿no es oficio? No. Me pregunto, Paola. No. Supongo que no. No. Bien. Cuando después no sé quién pide los oficios, voy y me reclama y me pide otra cosa, eso no me lo dijo. ¿Está bien? Sí. Todo lo que en la tarea no esté en la descripción y que después me pidan y que no hace a la naturaleza propia de la tarea, le llamamos aporte. Perdón, Daniel. Sí. Queda un ¿Te minuto. corta? Eso. Sí. Vamos al horno con papa. Bueno. Avisamos antes de que se corte que vamos a estar subiendo el trabajo práctico de puesto, pero solamente para que lo lean y lo piensen para la próxima clase. Eso, nada más. Bueno. Antes que se corte. Listo. Bueno, no, ni me había dado cuenta, perdón. Bueno, ¿se entendió el aporte? Doy un ejemplo más de aporte. Yo hago el trabajo, la tarea, y después me dicen, pero lo hiciste en equipo con tus compañeros? No. Bueno, ¿dónde dice de que tenga que hacerlo? Bueno, normalmente nos dicen que tenemos que tener disposición para trabajar en equipo, pero no está en la descripción del puesto. A eso es lo que llamamos aportes. ¿Está bien?